buenas tardes. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y conforme lo encuentren, les voy a pedir el favor de que se pongan en pie para que le demos lectura. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y ustedes solamente van a seguir con la mirada, la lectura que voy a hacer de este pasaje. Y la palabra de Dios dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas estas generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos a hablar, hermanos. Señor, queremos darte gracias que una vez más nos has traído, Señor, con tus cuerdas de amor. Has permitido, Señor, que vengamos a adorarte, a expresar nuestra gratitud para contigo por todas las cosas que sigues haciendo en nuestras vidas. Queremos poner en tus manos esta predicación, rogarte que la dirección de tu Santo Espíritu sea, Señor, en este momento, en todo lo que se va a exponer. Señor, que no sea yo, sino que tu Espíritu Santo me guíe en la exposición de tu palabra, y rogarte, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, que tengan un corazón dispuestos para recibir tu palabra, que nunca pongan la mirada en el instrumento, sino más bien, Señor, en ti, que eres el que nos das el mensaje acerca de las cosas que tú quieres que entendamos y aprendamos para ponerlas por obra. En ti, en tus manos ponemos esta predicación, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, acabamos de leer una genealogía. Yo creo que cuando lees la Biblia, si algo te cuesta trabajo leer, muchas veces son las genealogías, ¿verdad? Dices, este fue el papá, este fue el hijo, y este fue otro hijo, y empiezas a leer acerca de muchos personajes que muchos de ellos los conoces, definitivamente sí, pero también comienzas a leer acerca de otros personajes que no
conoces. Ahora quisiera llevar su mirada y esa mirada la quiero llevar a que a ustedes se les pasa que acabamos de ver. ¿Qué notan de raro o digno de llamar la atención? En la genealogía. A primera instancia, por ahí, como que notan, ¿qué salta a su vista? Inmediatamente. Vamos a ver qué tan sensibles están al Espíritu Santo. Nadie. Bueno, les voy a dar un tip, una pequeña ayuda. Esa pequeña ayuda, digo que aquí se me movió tantito. Bien. La mayoría de los que están anotados en esta lista, en esta genealogía, son hombres. Hay 3 mujeres. Excepto, ahí hay unas cuantas mujeres. Y nos llama la atención que en el versículo número 3 nombra, dice: Judá fue el padre de Fares y de Sera. Dice, la madre fue, ¿quién? Tamar. Tamar. Su nuera, ¿no? Su ex nuera. Fue nuera de Jacob y algo más. Ahorita vamos a ver acerca de esto. Pero aparte de eso, ¿qué llama la atención? ¿De dónde era Tamar? ¿Era del pueblo de Dios? No era del pueblo de Dios. Y de ahí, si seguimos viendo, llegamos al versículo 5. Allí encontramos a otra mujer. Dice: Salmón fue el padre de Boz. ¿Pero quién fue su mamá? ¿Cuya madre quién fue? Rahab. Rahab. De Jericó. Rahab era la egipcia que escondió a los espías que había mandado Josué, y con el propósito, ¿no?, de ver cómo estaban las cosas por ahí en la ciudad de Jericó, porque la iban a ocupar. Y llama la atención que esta mujer, también no siendo del pueblo de Dios, sabía que Dios había entregado a Jericó para que la conquistara el pueblo de Dios. Entonces, Rahab tampoco era Del pueblo de Dios. del pueblo de Dios. Y enseguidita, allí mismo en el 5, dice: engendró Ruth a Obed. Dice: Salmón de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. a Obed. Y Ruth no era también. Y Ruth tampoco era del pueblo de Dios. Era una mujer moabita. O sea, aquí hay algo tremendo. Está dando una genealogía de la línea de donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y es tremendo porque no menciona a ninguna mujer más que estas, que ni siquiera son del pueblo de Dios. Y aquí las 4 saltan a la vista estas mujeres, y que el día de hoy vamos a empezar a ver acerca de, en este caso, de Tamar y un poquito de Rahab, de por qué cobra importancia el saber y el conocer acerca de ellas. Hay otra genealogía, y esta se encuentra en Lucas capítulo 3. No lo voy a leer porque pues obviamente sí son varios versículos, pero anótenle ahí para que usted lo corrobore. En Lucas capítulo 3, la genealogía definitivamente no pone ninguna mujer. Y las dos genealogías tienen como finalidad
demostrar que el Señor Jesucristo sí es hijo de Dios, pero viene de la descendencia de el rey David. Dios le había prometido al rey David que de su descendencia iba a nacer el Mesías, iba a nacer el ungido de Dios. Entonces ahí vamos a ver en Lucas capítulo 3 que no aparece ahora sí de plano ninguna mujer en esta genealogía. Vamos a aprender algunas cosas acerca de Tamar. Y también, si gustan anotar, hay un pasaje de la Escritura en donde Dios nos dice qué espera de nosotros. ¿Qué espera Dios? ¿Qué expectativa tiene Dios de nosotros? Y pues quisiera preguntar a mi hermano Jorge, ¿cuál es? Dime solamente una expectativa, hermano, que tú creas que Dios espera de nosotros, quiere de nosotros. De nosotros que le sirvamos. Que le sirvamos. Bien, es una muy buena expectativa. Hermano Rubén, ¿qué otra expectativa podría ser de lo que Dios espera de nosotros? Solo una más. Pues que anhelemos tu regreso. Que le esperemos, ¿verdad? Que anhelemos. De hecho, es una bendición para los que esperan la venida del Señor. Hermano Alejandro, ¿qué otra cosa crees que Dios está esperando ver en nosotros? La fe. Quiere ver que seamos hombres de fe. Bien, pues vamos a ver qué es lo que espera Dios de nosotros en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Lo voy a leer en esta versión que yo tengo. Ustedes lo buscan en su versión y pueden tomar nota, porque no solamente es lo que espera de los hombres, también lo que está esperando de ustedes, hermanos. Y recuerden que ahorita vamos a tocar el tema de, por lo menos las dos de las mujeres que acabamos de mencionar, de Tamar y de Rahab. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Miqueas 6:8. Oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente ante Dios. De hecho hay una alabanza, ¿no? De quiero alabarte, que dice hacer Sí, justicia, se hizo una misericordia, alabanza ser con humilde. este versículo. Es correcto. Y pues vamos a pedir a los músicos para que saquen esa alabanza, es muy hermosa. Y los que conocen la alabanza, pues les va a ayudar, ¿verdad?, para aprender ese versículo que es importantísimo. Oh, hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. Dios a través de su palabra nos ha estado diciendo lo que es bueno, lo que le agrada, lo que Él espera de nosotros. ¿Para qué estamos viviendo nosotros, hermanos? Para cubrir nuestras expectativas. Y se pregunta ahorita a las personas del día de hoy, sobre todo a los jóvenes, ¿qué expectativas tienen? Y muchos de ellos van a decir, quiero cumplir mis sueños, quiero lograr mis metas, quiero lograr mis sueños. ¿Y eso es lo que espera Dios de nosotros? No. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Para qué? Y te lo dice enseguida. Dice, ¿y qué es lo que pide de ti? Solamente hacer justicia. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Es decir, el tener la compasión. Tenemos un Dios compasivo. Tuvo compasión de nosotros. Nos buscó, nos encontró. Su Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores, de que necesitábamos arrepentirnos. Nos convenció de que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz y nos convenció para que nosotros le dijéramos a Jesús: sé nuestro Rey, sé nuestro Señor, amar misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Cosa muy interesante. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 38. Disculpen tanto paseo por la Biblia.
pero para este tema es necesario. Miren, que de los capítulos anteriores, si mal no recuerdo, desde el 37 nos viene hablando de la historia de José. La historia de José es una historia muy hermosa en la Biblia, muy importante, y ocupa varios capítulos, pero aquí hay como un capítulo insertado, como que aquí hay un capítulo como que ahí lo pusieron adentro de la historia de José, como para hacer una pausa, y tiene que ver con Judá y Tamar. Tamar es una de las mujeres que encontramos ahorita en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate estar anotado en la genealogía de Señor Jesús. Qué gran privilegio. Y que esté Tamar en esa genealogía, como que ¿por qué? Aquí ya nos deja pensando, y pues, ¿quién fue Tamar? ¿Por qué está Tamar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? Bien, pues vamos a leer un poquito acerca de la historia de Judá y Tamar. Dice Génesis 38:1. Aconteció que en aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llevó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia de tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timán, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timán a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se rebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timán, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella se había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que me lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Él se los dio, se llevó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo adulamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló.
y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos dijeron: no ha estado aquí ninguna ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado ese cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: el varón cuyas estas cosas estoy encinta, también dijo: mira, ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a ser a mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató de su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí que su hermano, salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sera. ¿Qué historia? Es una historia para poderla entender, tenemos que ver aspectos de la cultura, aspectos de las costumbres que se manejaban por aquel entonces. Pero lo primero que vamos a ver es que Judá, que era uno de los hijos de Jacob, una de las 12 tribus de Israel, de ahí se desprende la tribu de Judá. Él conocía de Dios, él sabía de Dios, él sabía de los pactos, él conocía las historias de los patriarcas. Y lo vemos haciendo algo que nos debe dejar pensar. Número 1, Judá se puso en riesgo al colocarse fuera de la voluntad de Dios. Número 1, se apartó de su familia. Normalmente nosotros vemos en la Biblia que todos, pues ahora sí, los clanes, las familias, procuraban estar juntos, decían juntos pero no revueltos, pero sí estaban cercanos. Y nos llama la atención de que Judá se aparta. Y tal parece que ahí vemos que había un amigo de él que tanta influencia tenía, parece que mucha, porque la Biblia no dice, pero el adulamita sí era muy amigo de Judá. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que también como cristianos podemos poner situaciones de riesgo cuando tenemos amigos del mundo que no conocen a Dios. Ellos, por no conocer a Dios, no conocen la voluntad de Dios y pueden influir en nosotros. De tal manera fue la influencia del adulamita que yo creo que lo invitó, ¿verdad?, a ir con él. Y Judá se pone en zona de riesgo, se aparta de su familia y se va con los cananitas, donde Dios les había prohibido estrictamente que se relacionaran con ellos, que no copiaran las costumbres de ellos y que él no estaba de acuerdo en que le dieran sus hijas a los de aquel lugar. ¿Qué tan importante es en la vida espiritual los hombres espirituales? Por ejemplo, podemos ver a Abraham, que a punto de morir, ¿recuerdan qué fue lo que hizo? Hizo un pacto con uno de sus siervos, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Eliezer. Y le pide de favor bajo juramento que
su hijo Isaac no se case con alguna de las mujeres de por ahí. Júrame, le dice, que vas a ir con mi parentela y le vas a buscar una mujer como esposa a mi hijo. Y él le jura, dice, yo voy a ir, voy a cumplir con el encargo, pero yo no te prometo más. Si la mujer quiere venir conmigo, bien, pero si no, yo ahí quedo deslindado de este juramento que hoy estoy haciendo contigo. Vean a un hombre de Dios que tiene fe en Dios, que camina con Dios y que como tenía en mente lo importante que era que su hijo se casara con alguien cercano a la familia y no fuera alguien que fuera adorador de ídolos o que tuviera otras costumbres paganas. Y Abraham lo encarga bajo juramento a Eliezer. Estaba muy preocupado. En la actualidad hay familias, hay padres que hasta lloran pidiendo y buscando la voluntad de Dios para quién va a ser la esposa o el esposo según sus hijos o hijas. Y viven preocupados en oración, pidiendo y suplicando. Pero en este caso nosotros vemos a Judá en ese aspecto despreocupado. No sabemos qué le habrá dicho Jacob acerca de su actuar de querer dejarlos para irse más a los cananitas. Pero lo que nosotros vemos es que Judá se puso en zona de riesgo. Cuando tú tienes por muy cercanos a las personas que no conocen la palabra de Dios, que no saben de Dios, podrán ser personas con buenas intenciones en su forma de ser, pero no conocen el pacto con Dios, no conocen la palabra de Dios y pueden influir en tus decisiones. Y eso fue lo que le pasó a Judá. Se puso en zona de riesgo. Tener en poco las advertencias de que el Señor hace por medio de su palabra. Cuando Él actúa yendo hacia donde no debe de ir, nos demuestra que tenía en poco la palabra de Dios. Hermano, hermana, ¿qué tanto para ti es importante la palabra de Dios? ¿Qué tanto influye en la toma de tus decisiones? La última predicación fue que vimos, bueno, cuando me tocó predicar de Josué. ¿Por qué fueron derrotados, se acuerdan? Porque no consultaron a Jehová. Y en este caso, Judá actúa y no vemos que consulte a Dios. No solamente se apartó, sino también rebasó los límites que Dios establece para nuestra seguridad. Dios nos tiene como cercados, como en un redil, dice que somos como ovejas, y en ese redil nos tiene cercanos a Él. La Biblia dice que fuera del redil, dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando ¿A quién devorar? Así es de que el que se sale del redil se pone en una zona de riesgo tremenda. Y recordemos que el diablo no lo quiere nada más para saludar, hola, ¿cómo te va? No. El diablo es comparado con un ladrón, dice, el ladrón vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Y Judá se pone en esa zona de riesgo, rebasa los límites que Dios establece en su palabra, abandona la comunión con la familia de Dios para salir a cobijarse en el mundo. Hay hermanos en Cristo que prefieren estar en ambientes más relajados de los que no conocen de Dios que estar en comunión con los hermanos. Prefieren irse a lugares para divertirse antes que estar en una reunión de oración,
o en una reunión de iglesia, y por eso la palabra de Dios nos dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, mucho más cuando sabemos que Cristo ya viene pronto. Entonces, vemos que Judá cometió varios errores, pero todavía hizo algo peor: establecer relaciones entrañables con ellos. ¿Qué son esas relaciones entrañables? Pues ya casarse, ya tener hijos. Y eso es serio. Y usted puede decir, ay hermano, como que usted está exagerando. Por algo Dios dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Pues no tiene ninguna. Y entonces, el que Judá, pues ahora sí que le gustó una mujer cananita, se puso en una situación que lo va a lamentar por el resto de sus días. Lo lamentó por el resto de sus días. Pues de esa relación, dice en Génesis 38, dice en el 2, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llevó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Hasta ahí, pues es normal. Todos los que se enamoran, todos los que se casan, tienen hijos. Aquí la cosa es qué tipo de hijo. Cuando Abraham manda a Eliezer a buscar esposa para Isaac y le lleva a Rebeca, de Rebeca, ¿quién nació? Esaú y Jacob. Y de ahí viene la línea. Dios viene cuidando la línea para el nacimiento de Jesús. Y cuando Judá se va fuera de la voluntad de Dios, ¿quién le nació? ¿Cómo se llamó el hijo de Judá? Er. ¿Qué tipo de hijo era Er? Dice que era malo. Era tan malo que Dios le quitó la vida. Y ese es el mensaje que Dios nos da hasta la actualidad. Dice que los últimos tiempos son difíciles y que ya, si los hijos de Dios, hijos e hijas, jovencitos, jovencitas, se relacionan con jóvenes que no conocen de Dios, que no tienen temor de Dios, pueden encontrarse sorpresas como esta. Dios no le da otra oportunidad a él. Dios le quita la vida por su extrema maldad. No le da otra oportunidad, pues en su omnisciencia Dios sabe de antemano que este hombre no se va a arrepentir, no volverá su corazón a Dios, y Dios dice, le quitó la vida. ¿Por qué le quitó la vida? Porque de esa línea, ahí iba a continuar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. De ahí venía la línea mesiánica. Y Dios no quiso y lo quita. Pero es bien fuerte esto, que dice que Dios le quitó la vida. Y pues su maldad era muy, muy grande. Después vemos a Tamar. Tamar dice en el versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Es decir, le consigue por aquel tiempo en el Medio Oriente, y todavía en algunas partes, se acostumbra que los que consiguen la esposa para los hijos eran los papás. Y entonces Judá le consigue esposa a Tuvo un tesorito, dijo Judá, y le consigue, y
la mujer se llamaba Tamar. Tamar simboliza, ¿qué simboliza Tamar? La persistencia de luchar por justicia. Porque lo que va a pasar con él, se va a morir. Y había costumbre de que si se moría el hermano mayor, el que seguía se tenía que casar con la mujer de su hermano para darle hijos. Pero Onán no quiso. Y luego había otro más chico, pues estaba más chico y había que esperar que creciera. ¿Y qué vemos en Tamar? Persistencia. No quitaba el dedo del renglón. ¿Qué quería Tamar? Quería hijos. ¿Qué le dijo Raquel a Jacob cuando no podía tener hijos? Dame hijos o si no me muero. Dame hijos, o si no, muero. Y se enoja Jacob, si yo no soy Dios, y yo no te cerré la matriz. Y pues, ¿por qué lo hacía así Raquel? Porque por aquellos días, el hecho de que una mujer fuera estéril era una desgracia terrible. Y entonces, Tamar nos representa la persistencia de luchar por justicia. ¿Por qué? Porque Judá había prometido darle al hijo menor, y cuando ve que ya se le murió el mayor, que ya se le murió el que sigue, dice: no, pues yo guardo al más chico, ya no se lo voy a dar. Y le dice: vete con tus suegros, digo, vete con tus papás. Eso no se acostumbraba, eso era como desecharla. Y aún así Tamar dice: bueno, pues me voy con mis padres, tendré mis vestidos de viudez, pero cuando crezca Sela, me lo das, porque quiero tener hijos. Fue Dios quien le puso en el corazón a Tamar el desear, el anhelar, y no quitar el dedo del renglón para tener hijos. Muchas veces cuando pasamos por situaciones adversas, difíciles, cuando sucede algo en nuestras vidas que mueve todo y nos saca de control, decimos: lo bueno es que Dios tiene el control. Todo está de cabeza, pero Dios tiene el control. Por ejemplo, ahorita hay incendios en Israel y que prácticamente están ya por entrar a Jerusalén, y los judíos están, que esto de películas, si alguien se los hubiera platicado, pues no lo hubieran creído. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Dios está en control. Pero a veces la frase de Dios está en control es una frase nada más. Es algo que sale de nuestra boca. Es una verdad, pero que no la estamos dimensionando ni la estamos aquilatando en su real dimensión. Pues déjenme decirles que atrás de esta historia, ¿quién creen que está? Dios. Dios está en los sentimientos de Tamar. Dios está interviniendo para que ni de ni de Onán continúe la línea mesiánica de donde iban a ser los hijos de Jesucristo. Dios está interviniendo soberanamente. Dios está en control. Aun cuando se equivocó Judá, aun cuando Tamar ni siquiera es del pacto, ni siquiera es del pueblo de Dios, sí, Dios está en control. Eso me lleva a una reflexión. De que a veces hay personas que todavía no se entregan a Cristo. Yo recuerdo cuando no era creyente, y usted recuerde cuando no era creyente. Yo le pregunto: ¿usted tenía esperanza? ¿Usted tenía claridad en su futuro? Y si usted practicó pecados extremos, sentía que con Dios la vida se iba a modificar de una manera extraordinaria. Pues déjenme decirles que también hubo hombres de fe grande, como el rey David, que cuando vemos
que le falla a Dios, nos deja casi como en shock, como si mi héroe, ¿no? Es de David, de mis favoritos. Muestra una humanidad como cualquier otro, y tal vez como cualquier otro que no conoce a Dios. Y sin embargo, Dios interviene y endereza lo torcido y lo encausa, lo reencausa. Y por eso Tamar, aquí la vemos muy persistente. La persistencia por perseverar, la descendencia, rehusarse a tener un futuro de abandono y la indigencia. Es decir, ¿a qué se hubiera dedicado Tamar si no hubiera tenido hijos? Se hubiera dedicado a pedir limosna y se hubiera quedado con sus vestidos de viudez. En países del Medio Oriente, ¿saben lo que significa para alguien musulmán nacer mujer? La peor desgracia. Lo más afortunado para un musulmán es nacer hombre. Y nacer mujer es una desgracia. Y aquí empezamos a ver cómo Dios comienza a dignificar a la mujer. No la empieza a empoderar. El problema que tenemos en la actualidad es que las mujeres, muchas de ellas, se han empoderado. El feminismo las ha empoderado. Y resulta que ellas son, muchas de ellas, las que gobiernan y las que dicen cómo se reparte el pastel. No. Pero Dios sí les da un lugar adecuado. Y por eso, en la línea genealógica de nacimiento del Señor Jesús, aparecen a pesar de los pecados, a pesar de los defectos. Tenemos un Dios verdaderamente en control de los acontecimientos, encauzando las cosas. Vemos el asunto con Tamar, empezamos a verla ya, enfocándola un poquito más a ella, y pues pierde a su primer esposo, Génesis 38, 1 al 5. En el contexto histórico nos dice que en la época de Judá, la costumbre de levirato o matrimonio de cuñado era común. Esta tradición garantizaba que la descendencia de un hombre fallecido no quedara en la orfandad. Judá, el hijo de Jacob, se había casado con una mujer cananea y tuvieron 3 hijos, Onán y Sela. El hijo mayor, se casó con Tamar. El problema es que cuando Dios le quita la vida, Judá le dice a Onán que le dé descendencia a Tamar. Vamos a ver del 8 al 10, Génesis 38, 8 al 10. Y dice: entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia para tu hermano. Y dice que Onán sabía que esa descendencia que iba a tener, esos hijos, no eran para su descendencia, sino para la descendencia de su hermano. Y Onán lo único que quería eran las relaciones sexuales más, ¿no?, de hijos. Y eso desagradó a Dios. Y Dios también le quitó la vida. Porque Dios es soberano, es omnisciente y ve el futuro de lo que van a seguir haciendo. Hermanos, muchas veces nosotros nos ponemos como que a ser jueces y decimos: bueno, ¿por qué a otros les da más oportunidad? Se equivocaron, les da oportunidad. Por ejemplo, David se arrepintió, le dio otras oportunidades, y a otros personajes bíblicos igual, ¿no? Pero a estos rapidísimo les quita la vida. Es como cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que si un hermano cae y es restaurado y que bueno, reintegrar la comunión con Dios, pero cuando un líder cae,
es muy pesado y como que es más drástico, ¿verdad? El castigo. Entonces, es Dios soberano y Él sabe por qué a ellos dos les quitó la vida y Omán rehúsa darle descendencia. Y entonces le quedaba el otro hijo. Y pues la engaña. En el 38, 15 al 18, dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella se había encubierto. Bueno, como no le da al muchachito, la mandan con sus papás, le avisan de que el suegro va para allá, por allá por el rumbo de Timat. Por allá por Timat hay otra historia de la vida. ¿Alguien recuerda cuál fue la historia de ahí por Timat? Sansón. Allá por esos lugares andaba Sansón, después más adelante, más a futuro. Y pues lo que hace Tamar es, mi suegro no me da a ese muchacho. Se comprometió y no me la da. Y entonces ella hace un plan y se hace pasar por una mujer prostituta, con un velo. Seguramente su voz la fingió, de tal forma que Judá no la reconoció. Judá acababa de enviudar, nada lo justifica, porque cuando se tienen relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa, pues es fornicación, es adulterio. Y pues el actuar de Judá pues estaba mal. El actuar de Tamar estaba mal. Pero Judá conocía de Dios, Tamar, ¿no? Entonces, tienen relaciones y después Tamar está embarazada y le avisan. Ella está encinta y Judá se enoja. ¿Y cuál fue la orden? Sáquenla y Quémenla. Y cuando eso le va a suceder, yo veo aquí una Tamar, pero muy, muy inteligente. El pago de un servicio de prostitución iba a ser que le iba a mandar ¿qué? Un cabrito. Un cabrito. Y sí lo manda. Pero antes de eso, Tamar le había pedido, bueno, mientras lo mandas, ¿qué le pidió? Una garantía. Sus garantías, su botón, el sello Sello y su báculo. y su báculo. Y entonces, cuando ya la van a ejecutar, ella dice, el niño es del hombre a quien pertenecen estas cosas. Y se queda impactado. Y allí en Génesis 38, 27 al 30, 24 al 26, Tamar es vindicada y Judá reprendido. Judá, al reconocer su error, se arrepiente y acepta la descendencia de Tamar. Esto es muy interesante. Ya no es descendencia de él, ya no fue una, ni tampoco de Sela, el que estaba por se le entregara, es descendencia de Judá. Suegro y progenitor, ¿no? Es decir, al mismo tiempo. Y las palabras en ese caso de Judá, dice mucho. Vamos a ver el 24. El 24 dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Siempre exagerando, ¿no? Fue una fornicación y aquí ya lo aumentaron un montón. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta.
también dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a hacerla mi hijo, y nunca más la conoció. ¿Qué significa que nunca más la conoció? Que nunca más tuvo relaciones sexuales con ella. Un error. Pero fue un reconocimiento público. Un reconocimiento público porque ya le iban a matar. Y cuando Judá dice: ella es más justa que yo, está reconociendo públicamente que él se equivocó. Y reconoce que no le hizo justicia. Y por eso, el versículo que hace un rato decíamos de Miqueas: ¿y qué pide Jehová el Señor de ti? ¿Solamente qué? Hacer justicia. Hacer justicia Misericordia. y amar misericordia. Judá se olvidó de hacer justicia, ¿verdad? Le correspondía darle al hijo, ¿no? Y no. Y ella persistió porque quería tener descendencia. Judá, al reconocer su error, se arrepiente y acepta la descendencia de Tamar. Y ella traía gemelos, los gemelos Fares y Zera. Y Tamar queda, es que aquí me puso Pérez. Y Tamar queda bendecida con descendencia y con la posibilidad de tener hijos, descendientes, nietos, bisnietos, lo que ella anhelaba, lo que ella esperaba. Hay justicias, hermanos, que tardan. Hay justicias que se anhelan. El Señor Jesús nos habló de una viuda que iba con un juez injusto. Y la mujer iba día con día. Era una Tamar persistente, iba día con día a pedir justicia, a pedir justicia. Hasta que un día cansado, le dice: ya le voy a hacer justicia a esta mujer porque ya me tiene cansado, fastidiado. Le voy a hacer justicia. Y el Señor Jesús da esta historia como una enseñanza de la persistencia que debe ser la oración. Debemos ser persistentes en la oración. Como una Tamar que fue persistente para que se le hiciera justicia. Entonces, también ahí hay otro detallito con los niños. Tamar da a luz gemelos, a Fares y Zera. Dice en el 38, 27 al 30: y aconteció que al tiempo de dar a luz, que había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano del uno, y la partera tomó y ató su mano el hilo de grana. Es decir, como había gemelos, dijo: vamos a ver quién es el primero. ¿Por qué es importante identificar quién nacía primero? Sí, para nosotros en la actualidad, que somos la generación de los botones, control remoto, prendemos todo y el celular, y desde España puedo hacer las persianas de mi casa, prender las luces. Estamos en esa generación, no le damos importancia. Y para ellos era muy importante saber quién era el primogénito, quién iban a ser primero, que eran primeros. Y por eso la partera, cuando se sacó la mano, dice: este van a ser primero. Ya se adelantó y le pone un cordón de grana, pero vuelve a meter la mano y el otro se pone abusado y sale primero. Hay cosas, hermanos, que solamente están en Dios, en su mente, en su disposición, en su ejecución, en su determinación. Pregunto: ¿de qué línea de linaje nació el Señor Jesús? ¿Del primogénito de Jacob o de otro que no era el primogénito? De Judá.
de Judá. La pregunta aquí es, ¿Judá era el primogénito de Jacob? No. Era Rubén. Y la lógica diría, pues de Rubén va a nacer el Mesías. Entonces, nace de la línea de este hombre que se aleja de la familia, comete un error gravísimo, utiliza a su misma nuera, que no la conoce, o engaña, la toma por ramera, y de este hombre continúa la línea mesiánica. Y ahora de estos niños, el que iba a nacer primero siempre no nace primero, sino que el otro que estaba después nace primero. Ese tipo de problemas lo encontramos también con la misma Rebeca, ¿no? Es decir, que nace primero el velludo, que era Esaú, y después nace Jacob. Pero hubo una decisión de parte de Dios que dijo: el mayor que servirá al menor. servirá al menor. Hermanos, ¿qué estamos aprendiendo de todo esto? Que hay cosas que a nosotros nos rebasan, que nuestros juicios se quedan cortos a los juicios de Dios. Y como dicen Romanos, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Las disposiciones son de Dios. Entonces, esta historia nos enseña esto: que Dios quiso poner a Tamar en su genealogía. La palabra de Dios no fue escrita por casualidad. Lo que Dios puso, así quiso que se pusiera. Y quiso que estas mujeres, que ni siquiera eran del pueblo de Dios, aparecieran en la genealogía del Señor Jesús. Eso nos dice mucho. Nos dice que la mujer no debe de tener en poco el ser mujer. Que la mujer, a pesar que tiene ciertas restricciones en la dinámica del ejercicio de sus funciones en la iglesia, tiene mucho que aportar y dar, y que es apreciada a los ojos de Dios. Que tu hermana es tan valiosa como un hermano, como un varón, pero que la diferencia son las funciones. Y Dios nos puso a hacer ciertas labores que son distintas. Decía por ahí, iguales, pero diferentes. ¿Verdad? Hace la función biológica. Hace la función biológica. Las mujeres están conformadas de una forma para ser madres. Y los padres no fuimos diseñados así. Y por eso salimos a trabajar, a ser proveedores. Pero Dios nos está diciendo que a sus ojos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, tenemos un gran valor. Así es de que no por las funciones las mujeres puedan sentirse menospreciadas. Bendito sea el Señor que no estamos en Medio Oriente, donde allí sí socialmente te verían mucho menor valor. Dios nos está mostrando que inclusive ahora en la actualidad, lo que podría parecer una desgracia puede ser ahora una bendición. En aquel tiempo
el no tener descendencia era una desgracia muy fuerte, muy grande. Y Dios se mueve en todos los tiempos. En la actualidad, el que una mujer no se case ya no se ve mal, ya es más aceptable. Y si se casa a los 40, y si se casa a los 30, ya no hay tanto problema. Todavía por aquí en provincia, aquí por nuestros ojos, sí. Y algunos pueden ver mal. En las grandes ciudades, ahí ya, si casado, soltero. El asunto está en que nosotros debemos ser cuidadosos con nuestras hermanitas, las solteras. Hermanos, Dios se manifiesta en todo. Y aún ellas, solteras, pueden dar un servicio a Dios de gran valor. Y no deben ser menospreciadas. Y hay señoritas que quisieran casarse, pero todavía no llegan. Dios no les ha traído el varón que va a ser su esposo, y al revés. Hay jovencitos que anhelan casarse, pero todavía no llegan. La que será la dueña de sus quincenas. Y hay que esperar. Porque así como vemos a Dios actuando para que le diera una esposa a Isaac, y que tuvieron que cruzar muchos pueblos, muchos kilómetros, para que Eleazar le trajera al esposo. Así también, cuando las decisiones equivocadas de Judá, Dios enderezó el barco. Así también todos los que han tomado decisiones equivocadas y que no hicieron la voluntad de Dios, sino la suya propia, Dios puede enderezar el barco y puede hacer vidas de bendición. Pero saben el camino, saben la ruta: volverse a Dios arrepentidos, y Dios enderezará los caminos, enderezará la vida. Es una historia muy hermosa, porque al final esta mujer se le hizo justicia, Dios fue el que le hizo justicia, y le da un privilegio enorme, que de su descendencia iban a ser también el Mesías. También nos recuerda que estos hijos de Israel no estaban en ninguna manera en un equipo de estrellas. Ellos eran una familia corrupta y llena de problemas. O sea, ¿con quién trabaja Dios? Con seres humanos imperfectos. Nos equivocamos, y a veces vez tras vez. Y a veces, cuando hay cosas acertadas que realizamos, pensamos que son nuestros méritos, cuando es la misericordia del Señor. ¿Sí? Dice: por la misericordia del Señor, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. Grandes son sus misericordias. Este episodio resalta la importancia de cumplir con los deberes familiares y sociales. También muestra la capacidad de Tamar para buscar justicia y obtener descendencia, incluso a través de métodos poco convencionales. Finalmente, la historia refleja la misericordia de Dios, que puede transformar el pecado y el error en algo bueno. Puede pensar el mal. Hay que resaltar, hermanos, debemos ser justos y practicar la justicia. Debemos ser responsables de nuestro andar. Y Judá no fue muy responsable al alejarse de su familia y al actuar como estuvo actuando. Pero también, como Dios nos ha pedido misericordia, también nosotros debemos de tener ¿qué? Misericordia. El que hace misericordia, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Y
darle gracias a Dios que vivimos en un tiempo de gracia. Porque este error a Tamar le pudo haber costado la vida. Sí la hubieran podido quemar y a otros los hubieran apedreado. Y aquí le damos gracias a Dios porque vivimos bajo la gracia. Y si en algún momento nos hemos equivocado, ni nos han apedreado, ni nos han quemado, y debemos agradecer al Señor que nos trató con amor, con gracia, con compasión y misericordia. Vamos a parar acá, porque me llevaría más tiempo con Rahab. Es otra de las mujeres que aparecen en la genealogía. Y de ella vamos a hablar un poquito, si Dios permite, nos concede la vida, para la próxima predicación. Es más corto, porque de Ruth es un poco más amplio. Es Ruth algo especial, las dos, pero en el caso de Ruth hay un poco más de lecciones que aprender y por eso vamos a dejar para la próxima. ¿Con qué nos quedamos, hermanos? ¿Sí? Ser cuidadosos, los que ya conocemos, de no desobedecer la palabra y conducirnos bajo lo que Dios nos enseña en su palabra. Los que no conocen de Dios y están conociendo y que sienten que su pasado los persigue y que su vida es un completo desastre, como en un momento nosotros, yo mismo, pensé que ya no había remedio, que esta historia de Tamar nos anime a que Dios transforma vidas, a que Dios transforma circunstancias. Y me hace recordar el Salmo 113, alabadle servidores del Señor, alabar el nombre del Señor. Dice que Él nos hace sentar con los reyes, ¿no? Que nos saca ¿de dónde? Del polvo, y del estiércol hace subir a la polvo para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Y la pregunta es, ¿lo merecemos? No. ¿Qué dice la segunda parte de Miqueas? ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar que humildemente delante de Dios. Es decir, ¿qué es lo que te hace caminar humildemente? Decir, Señor, nada de lo que tengo merezco, nada de lo que soy merezco, y las cosas hermosas que están en mi vida son gracias a ti. Eso nos mantendrá humildes. Eso nos mantendrá humildes. Hacer justicia, amar misericordia y caminar con humildad delante del Señor. Vamos a orar. Les invito a ponerse el pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, solamente con tu Espíritu Santo nos hace reflexionar en detalles que pues esta historia cuántas veces la había leído, cuántas veces había leído la genealogía y nunca había tenido ojos para ver el fondo de lo que tu palabra tenía. Yo creo, Señor, que después de haber visto esta historia formidable, si analizamos a cada personaje de las genealogías, tendríamos mucho que aprender. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es el Maestro de Maestros, quien nos guía a toda verdad. Gracias por enseñarnos estas grandes lecciones. Señor, ayúdanos, Señor, porque fuiste muy específico. Hagamos justicia, que amemos la misericordia, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Y estar humilde, Señor, delante de tus ojos. Porque todo lo bueno que pudiera haber en nuestra vida, lo has hecho tú y solamente tú. Gracias, Señor.
a todos los hermanos aquí presentes, bendice a los hermanos que de alguna forma nos miran a través de la transmisión y manifiéstate grandemente con tu poder y gran gloria en cada una de las vidas, Señor, de los que están viendo y escuchando este mensaje. Gracias por